por eso que estamos en comunicación con el gran Jorge Giacobbe. Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien Jorge, realmente un placer como siempre dialogar contigo. De ningún modo, te agradezco muchísimo. He estudiado mucho porque he estado analizando algunos puntos. Primero te voy a hablar en general, después voy a hablar porque ingresé a tu consultora Giacobbe y Asociados de las últimas encuestas y también estuve leyendo las últimas declaraciones en diferentes portales. Es decir que te investigué todo, Jorge. Si tenés alguna duda, investigué todo. Estuve toda la tarde, desde que terminé el otro programa al mediodía hasta ahora, investigándote, Jorge. Estoy listo. Jorge, a nivel general, te quiero preguntar, según lo último que vos estés manejando, la imagen del presidente Mauricio Macri en el aquí y ahora, y teniendo en cuenta dos indicadores que me parecen muy importantes y muy diferentes para esta imagen, el político y el económico. A ver, el pueblo está sosteniendo la imagen de Macri. Este mes nos dio su imagen personal exactamente igual que el mes pasado, 57 puntos de imagen positiva. Y la ponderación del gobierno nos dio también exactamente igual que el mes pasado, 6,16 o 6,17. Eso es, califica la acción del gobierno de 1 a 10 y se promedian las 3.000 opiniones, pasando 6 aprobados. ¿Qué nos llama la atención? Que en el mes en el cual empezaron a regir las tarifas, en el cual hubo conflictividad sindical, en el cual se empieza a sentir el rigor del nuevo plan económico, Sí. La sociedad no abandona el apoyo al presidente. Todavía. ¿Por qué crees vos? Bueno, nosotros estamos seguros de que la sociedad argentina quiere que esto salga bien. Y esa es su parte, sostener. Lo demás lo tiene que hacer el presidente y su equipo. Y lo que está aportando la sociedad argentina es la madurez y la paciencia necesaria como para que el gobierno tenga el tiempo de encontrar el camino. Ahora, tiene que llegar a tiempo. Eso te iba a decir, tiene que llegar a tiempo, porque yo percibo en los oyentes, Jorge, que el tiempo se le está acortando Claro. mucho. Claro, porque primero un 35% de la población argentina vive en estado de pobreza. Segundo, un número que estoy dando a todos para entender la fragilidad, la singularidad del momento. Le digo esto al presidente, a los políticos, a los periodistas, a los sindicalistas, a los sacerdotes, a los consultores, a los empresarios. La cena de una familia tipo argentina de trabajadores. Es decir, lo que hay en la casa, en un matrimonio de trabajadores con 2 hijos, dura 1 día y medio. Exacto. Lo que quiere decir, no hay margen. No. No hay margen para un paro de 3 días. No. No hay margen para esperarme. No hay margen. El problema que encuentra el presidente es que la gente quiere que esto salga bien, pero no tiene margen. Exacto. Está en estado de fragilidad muy alto, un porcentaje muy elevado de los argentinos. Exacto, Jorge. Ahora te quiero preguntar, ¿quién tiene mejor imagen en Cambiemos, según tu análisis, en general? Bueno, ahí hay una situación absolutamente novedosa para la historia política argentina, que es que 4 o 5 ministros y algunos políticos del espacio de Macri tienen mejor imagen que Macri. Por supuesto que sería impensable que un presidente como Cristina Kirchner, como Menem o como Dualde hubieran tolerado que 4 o 5 ministros tuvieran mejores imágenes que ellos. Lo que quiere decir que Macri no está jugando a endiosarse. Cuando vos le preguntás a un político argentino que acaba de llegar al poder si pretende inteligencia o confianza en el hombre que va a elegir como asesor o como colaborador, siempre dice confianza, nunca dice inteligencia. Acá me parece que hay una situación absolutamente novedosa, que es que el presidente conformó un equipo en el cual hay gente que la sociedad está valorando incluso mejor que el presidente mismo. Esa situación no tiene antecedente en la sociedad argentina. Y más allá de los ministros, que son Bullrich, el de Educación, el de Interior, el de Economía, Malcorra, 4 o 5,
también tienen mejor imagen personal hoy ante la sociedad, tanto María Eugenia Vidal como Elisa Carrió. Sí. Con lo cual, digamos, la singularidad esta de que el presidente no es el mejor del grupo, hay gente que está mejor valorada en su propio equipo, esto sí no tiene ningún antecedente, hay una particularidad muy rara de este tiempo. Bien. Jorge, te quiero preguntar ahora sobre declaraciones tuyas. Una de ellas que estoy de acuerdo contigo y tiene que ver con lo que manifestaste recién. El gobierno no funciona en equipo, expresaste. Y te quiero preguntar en relación a eso, si no tiene que ver con la comunicación, porque a mí me parece que este gobierno falla mucho a nivel comunicacional. ¿Cuál es tu análisis? No, no es exactamente eso lo que yo dije. Lo que yo dije es que el gobierno no es un equipo. Bien. Es decir, no es un grupo de personas que viene pensando la política y la Argentina desde hace tiempo en conjunto. Es verdad. El presidente es el líder de un partido muy pequeño, un partido de ciudad, como es el PRO, que a la hora de ganar las elecciones nacionales convocó a una serie de personalidades que no pertenecían a su fuerza política, todos muy formados académicamente, pero no parte del equipo. Quiero decir, además de la complejidad que tiene Argentina, de que la herencia recibida es mucho peor que lo que se dice, además de eso, hay problemas adentro del equipo porque los que están sentados se están conociendo. Y vienen de canteras ideológicas distintas. Sí. No es que vengan trabajando en conjunto, conociéndose, teniendo confianzas adquiridas durante el tiempo. Y esto dificulta las cosas, porque la verdad es que los problemas que hay son muy, muy, muy serios, y en esas discusiones aparecen las distintas vertientes ideológicas y las distintas mecánicas de solución que aporta. Por ejemplo, hace unos días participé en la discusión de una situación de un intendente de un partido de la provincia de Buenos Aires riquísimo, sí. Un hombre muy joven que llega al poder inesperadamente, que llega con la base de Macri, y que confiesa ahí en una reunión que tiene 91% del presupuesto de su municipio en sueldos, y que el resto se lo lleva a la basura. Es decir, no puede cambiar una bombita. Claro. Entonces pregunta, señores, mantengo los sueldos y se me hunde la ciudad porque no puedo tapar un bache, no puedo cambiar una vereda, no puedo podar un árbol, o el envío personal y arreglo la ciudad. Y la verdad es que las dos situaciones son rosas con espinas muy, muy severas. Cualquiera de los caminos, bueno, por supuesto que una parte de los presentes aconsejaba en una dirección y otra parte de los presentes aconsejaba en otra dirección. Bueno, es inimaginable que los intendentes se hayan sentado con 91% del presupuesto ocupado en salario. Sí. Sí. Es el disparate previo. Digamos, ¿no? Estos muchachos, muchos de ellos, llegaron al poder para no poder hacer nada. En una situación absolutamente grave que los obliga a tomar decisiones que o pueden convulsionar muy seriamente las sociedades de sus municipios o pueden generar un deterioro de la infraestructura de la ciudad muy elevada. Bueno, te pongo este ejemplo porque desde hace unos días estoy pensando qué haría yo si fuera él. Es verdad. ¿No? Bueno, esta es la situación de mucha complejidad. Sí. Te quiero preguntar ahora sobre, recientemente también te lo dije, sobre la comunicación. ¿Cómo ves vos la comunicación en este gobierno? Pues yo creo que ahí también hay una particularidad. Este gobierno no tiene un relato. No le cuenta a la gente a dónde vamos. El presidente es el hijo de una familia rica de la Argentina. Seguramente en su casa todo el mundo entendía lo que se decía con pocas palabras. Claro. El presidente no es un hombre que haya caminado los barrios pobres. No sé si sabe que hay una cantidad enorme de gente que no asiste al colegio, a la cual hay que explicarle detenidamente qué es lo que queremos hacer. Sobre todo con un pueblo que está dando
las muestras de apoyo, de paciencia, de tolerancia, de predisposición favorable que está dando este pueblo. Sí. Ahora, así en seco, voy a hacer esto, lo voy a hacer, y sin ninguna explicación, es medio difícil. No hay llegado. ¿No? Alguna señorita del barrio donde yo vivía cuando yo era joven me decía, si quieres algo de mí, por lo menos dame un beso. Claro. ¿No? Bueno, el presidente no es muy besuquero, que digamos, y entonces se cuesta mucho a mucha gente entender qué es lo que quiere hacer. Sí. Entienden que le da una mochila muy grande. Sí, terrible. Yo estoy seguro que este hombre no quiere estar donde ha llegado. ¿No? O intuyo eso, digamos. Eso lo entiende bien la gente, lo dicen claramente en las encuestas, lo dicen claramente en los focus. Ahora, contame una historia, qué sé yo. Decime que... hacer un versito. Exacto. Al gobierno anterior le sobraba relato y le faltaba acción. A este gobierno le sobra acción y le falta relato. Es verdad. Te quiero preguntar, Jorge, ¿para vos el segundo semestre va a empezar este año o recién el que viene? Perdón, no te escuché bien. ¿Para vos? ¿El segundo semestre va a empezar este año o el año que viene? ¿En qué año va a empezar el bendito segundo semestre? A ver, el segundo semestre es un vuelo poético del presidente. Bueno, ahí colocó vuelo poético por lo menos. Bueno, vos sabés que un político es nada más que un vendedor de ilusiones. Acá en Nigeria, en Suiza, en Suecia, en Estambul, un político lo que te dice es, si te subís a mi barco vas a ser feliz, y te subís a otro te vas a entregar. En todos los países del mundo es lo mismo. Un político es un hombre que te pinta un mundo mejor a condición de que él sea el que lo dirija. Es como si fuera un redentor, se creen redentores. Es como un novio prometiéndole una vida maravillosa a una novia a la cual pretende, digamos. Y dice cosas que no tiene la menor idea de cómo logrará. Que tendrán una casa maravillosa, que tendrán un auto espectacular, que siempre serán solventes, que se den de vacaciones. No tiene la menor idea de lo que está diciendo ni cómo lo logrará, pero promete el tipo, ¿no? Bueno, los presidentes de todo el mundo son iguales. El presidente en ese aspecto. El presidente, como para dar una señal de que en algún momento la cosa se iba a estabilizar, puso una fecha. Y dijo y habló del famoso segundo semestre. Ahora, ¿el segundo semestre de qué se trata? El segundo semestre se trata de que ingresen en Argentina inversiones que puedan movilizar una economía que está absolutamente estancada. El presidente no tiene ninguna constancia de que el segundo semestre va a existir. Lógico. Él cree que conversando, que abriéndose a los Estados Unidos, que con la gestión de la canciller, que trayendo a Obama, que el mundo va a mirar a la Argentina. Pero la Argentina es un país que tiene el 0,04% de la población mundial y que es el 0,04% del comercio internacional. No es un país al cual el mundo esté obligado a mirar. Además de eso, tampoco se sabe si el presidente podrá pasar en el exterior, digamos, cuando hablamos con el lista del exterior, ¿qué te dice? ¿Quién te va a ganar las elecciones del año que viene? Claro. Entonces, yo creo que el segundo semestre es un vuelo poético del presidente, que nos prometió una isla cercana como para seguir nadando, digamos, hasta ahí. Creo que va a tener más suerte con el blanqueo que propone que con la llegada de las inversiones. Me parece que si le sale bien el blanqueo, que yo creo que le va a salir bien, que va a conseguir blanquear unos 20, 25, 30 mil millones de dólares, solo porque el 1 de enero del año próximo comienza a regir el acuerdo internacional de la gran mayoría de los países del mundo que van a declarar quiénes son las personas que tienen dinero depositado de otra nacionalidad en sus países. Quiere decir que no blanquee y tenga plata, por ejemplo, en Uruguay. Uruguay el 1 de enero del año próximo dice en Uruguay la plata que tienen plata las siguientes personas. Claro. Y lo va a decir Suiza, y lo van a decir menos Estados Unidos. Casi todos los países fiscales han adherido al pacto de declarar de quién son las tenencias económicas que tienen esos países de ciudadanos de otros países. Eso va a obligar a la gente a declarar lo que tiene, digamos, o a llevarse a los Estados Unidos. En ese sentido, 250 mil millones de dólares de argentinos en el exterior
no es una locura pensar que a lo mejor un 10% de ese paquete se blanquea. Si el presidente logra un blanqueo de 20.000 o 30.000 millones, va a tener oxígeno un par de años. Sí. Es decir, va a poder esperar las inversiones del exterior con otra solvencia. Insisto, el único problema no es que la gente no quiera esperarlo. El único problema es que un porcentaje muy elevado de argentinos no puede esperar. Claro, el problema es que no se llega a fin de mes, no se llega. Ese es el punto. Es el aquí y ahora el problema. Es en el estado presente. ¿Entendés, Jorge? Bueno, lo sabés. Es el presente. No podemos pasar un mes, no podemos 2 meses, no podemos hasta fin de año. Entonces se entra en un estado de desesperación. Gracias a Dios todavía no es agitación, pero sí se nota una gran desesperación, un gran enojo, y muchas veces la tristeza es la que se viste de enojo. El otro día nos decía una señorita en un focus group, en un análisis de opiniones más profundas, una chica que trabaja como doméstica, que tiene 2 hijas chiquitas, que vive en una habitación alquilada en Plaza 11, es madre soltera, si la vida no le sonríe. Me decía, yo voté a Macri en la interna, lo voté en la primera vuelta, lo voté en la segunda vuelta, a mí Macri me alcanza, pero yo no lo puedo esperar más, claro, porque los números no me dan. Eso es lo que está pasando. Entonces, el problema de este gobierno es que le está pidiendo a la gente que tenga paciencia. Digo esto sin ninguna mala intención, pero el que está pidiendo que tenga paciencia es un... Y le está pidiendo paciencia a una persona que cobra 6.000 pesos por mes y tiene 2 chiquitos. Claro. ¿No? Entonces hay como... A veces los pedidos de paciencia de ciertos funcionarios son hasta de mal gusto. ¿No? Porque... Nos decía esta chica en el Focus, yo lo quiero a Macri, me gusta, pero este hombre... A mí me molesta que él hable de que entiende a los pobres. Este hombre no entiende a los pobres, decía la mujer en el Focus Group. Si la gente no es tonta, se da cuenta de que Macri cuando pide paciencia no entiende lo que es el dolor. Bien. No entiende lo que es la necesidad, no entiende lo que es la ausencia. Jorge, o por lo menos así lo crees, sí. Te quiero preguntar sobre otro aspecto que ahora con las últimas noticias que vos habías hablado a uno de los medios, quizás los titulares no son exactos, siempre los titulares se toman y se agrandan a veces, pero algo así dijiste como el Papa Francisco, un actor central en la política nacional. A tu criterio, ¿qué es lo que está pasando? Porque noto que con él sí estamos teniendo cada vez una brecha mayor entre la visita y la no visita, la aceptación a Eve de Bonafini, la no aceptación por el otro lado a Margarita Barrientos, ahora con estos 16 millones y las misivas que iban y venían para esta fundación. ¿Qué es lo que está pasando para vos según tu análisis político con la relación de Mauricio Macri y de nuestro Papa Francisco, de nuestro presidente Mauricio Macri? Bueno, lo que pasa en realidad es que digamos, al Papa no apareció. Yo estuve el 6 de mayo del año 2014, le fuimos a Roma y todo, le fuimos a decir a Roma que Scioli no iba a ganar las elecciones, y se lo dijimos 2 años antes, le llevamos la primera encuesta, en la que Macri apuntaba la intención de voto, y él con mucha claridad me dijo, mire, yo temo que estire aún más la brecha entre ricos y pobres. Es que este hombre no tenga la sensibilidad necesaria como para entender que hay un porcentaje muy alto de argentinos en estado de necesidad. Le dije, mire, vea como lo ve usted, este hombre va a ser el presidente. De modo que se lo digo para que usted haga lo que crea que tiene que hacer. Pero bueno, la verdad es que yo pero no es preferente de Macri. De modo que lo que piensa el Papa es que estamos ante el riesgo de que se estire la brecha, la distancia que hay entre ricos y pobres, o que se consolide aún más la situación de extrema pobreza que se vive en una parte muy importante, el 35% de sus componentes. En ese sentido, el Papa lo trata con una frialdad, como diciéndole, mire,
quiero que sepa que nos simpatizamos. Si va a hacer cosas para simpatizar, hágala, porque si no, no simpatizamos. Sí. Ahora, eso molesta la participación del Papa tan activa en la política argentina. Sí. Estas situaciones donde lauda de esta manera a los políticos, molesta un porcentaje muy importante de argentinos, a punto tal que cuando yo lo visité el Papa tenía 85 puntos de imagen positiva en Argentina, fue en mayo del 2014. En septiembre, que hicimos otra medición muy grande en la Argentina, el Papa tenía 88 puntos de imagen positiva, y acabamos de cerrar nuestra medición este mes con 54 puntos de imagen. ¿Por qué está bajando? Porque yo lo percibo también en los mensajes aquí que nos dejan en el contestador. ¿Por qué? Porque un sector muy importante de los argentinos no está de acuerdo con las formas de participación, intromisión, dicen ellos, no lo digo yo digo participación del Papa en lo cotidiano de la política argentina. No está de acuerdo en esta citación a los jueces, en dar instrucciones, en la frialdad que tiene con el presidente. Quizás también, Jorge, en la frialdad que tiene con el actual presidente y quizás con, te diría, más que tibieza, una energía más que positiva con la expresidenta de la Nación, porque tenía otro tipo de vínculo. Y no me digas que el relato no era toda una mentira. Bueno, eso sería para hablarlo. Hay cosas que te puedo contar y cosas que no. Pero, digamos, de aquella conversación, yo te diría que el Papa era muy consciente de que el gobierno de Cristina, al gobierno de Cristina le faltaban muy pocos meses, y no quiso de ninguna manera que se pudieran producir situaciones de rigidez, que provocaran alteraciones democráticas con tan poco tiempo en una elección adelante de eso. Bien. Él decía, si llega a caer Cristina, ¿quién está abajo? Vudú dura media hora, y debajo de Vudú, ¿quién está? Nadie, digamos. ¿A dónde caemos? Bien. Era más preferible aguantar unos pocos meses lo bueno o malo que había. Desde su punto de vista, yo coincidí con él en eso, y muchos coincidieron, la gran mayoría del pueblo argentino coincidió, por eso Cristina terminó su mandato sin mayor problema. Pero esa era la posición, ningún amor, pero hay cosas que no te puedo contar. No, está bien. Yo te diría, hay incomodidad en la iglesia, en sectores de la iglesia, hay incomodidad en sectores de la sociedad. Por ejemplo, entre los votantes de Macri, los 54 puntos que en general tiene el Papa de imagen positiva hoy son 45. Bien. Y entre masistas, por ejemplo, son 26. Massa es el único político argentino que el Papa lo recibió. Sí. Y entre kirchneristas es 80. Esto está invertido. Recordad que cuando el Papa es consagrado, el kirchnerismo lo repudia. Es verdad. Y los sectores de centro derecha, radicales, lo celebran. Bueno, hoy la situación está como invertida. En esto de una Argentina que es muy cambiante, muy voluble, con una sociedad que está muy atenta a lo que sucede y que toma posiciones de todos los días con relación a eso. Sí. Ha caído 34 puntos la imagen positiva del Papa en su propio país. Lo cual es en el mundo es exactamente al revés. Sí, la imagen positiva del Papa se eleva. Exacto. Jorge, ahora te quiero preguntar y rápidamente sobre las últimas encuestas, porque estuve ingresando en tu consultora Giacobbe y Asociados, y algunas de las preguntas fueron las siguientes. ¿Cuáles de las figuras vinculadas con el kirchnerismo cree usted que pueden ser encarcelados por causas de corrupción? ¿Cuál fue el resultado, Jorge? Bueno, ahí Lázaro Báez por escándalo. Y más dudas sobre Cristina, digamos. No tengo las planillas frente a mi nariz, pero me parece que más del 80%, si vos lo tenés, ayúdame con los números, más del 80% creo que Lázaro puede ir preso. Sí, y después Vudú. Y Cristina con un porcentaje un poco menor. 20 y pico por ciento. Exactamente, no es la que la gente ve más en riesgo. Y me parece prudente esa forma. Yo tampoco creo que Cristina quisiera verla presa. Ahora porque tampoco es negocio para Macri, No, sin lugar a dudas. La presa no es negocio para Macri, ¿no? Y lo sabe el presidente de la Nación, lo sabe muy bien.
Claro. Después, otra de las preguntas, ¿cree usted que debería liderar el Partido Justicialista? Hay un ganador en tu encuesta, ¿quién ha sido? Sí, ahí la gente se expidió muy claramente en favor de las nuevas figuras de Urtubey y de Massa, Sí. Es decir, de caras, no sé si limpias, pero frescas, digamos. Y sin embargo el Partido Justicialista terminó votando la fórmula Gioja-Scioli, que son como sus dinosaurios, digamos. Exacto. Encontramos a un Partido Justicialista yendo en contra de lo que la sociedad hubiera preferido, como para volver a representarse hacia el mañana con figuras más confiables para el conjunto de la sociedad. Bien. El Partido Socialista en este caso está caminando en contra de la voluntad de la mayoría. Exactamente. Y por último, Jorge, te quiero preguntar sobre también de las últimas encuestas, ¿cómo se define usted ideológicamente? ¿Cómo tenemos definido nuestro país? Que también me pareció muy interesante. Sí, bueno, eso lo hacemos hace 20 años y lo que se nota es obviamente que la sociedad argentina ha abandonado sus pertenencias de cuna, digamos, ¿no? Vos recordás que cuando éramos chicos, por lo menos yo, se nacía a la peronista. Se nacía. Es una situación que la verdad que me avergüenza muchísimo, porque en mi casa pasaba también, pero no puedo entender cómo una persona podía defender a un partido político toda su vida porque su madre le había dicho en casa somos una cosa o la otra. Sí. Sin ningún espíritu crítico, y así se votaba. Sí, es verdad. Cuando uno nacía peronista votaba Firmenich, López Rega, Perón o Curto, lo que en la boleta sin preguntar nada. Y cuando uno era radical votaba a Geroa, a Alfonsín Sachesi o Casera sin preguntar nada. Y así se hizo el conurbano, y así se hizo la Argentina. Por suerte, nuestros hijos, los empadronados de hoy que tienen menos de 50 años, que son la mitad del padrón electoral, no han nacido nada. Los muchachos son absolutamente independientes. Y eso genera que un enorme porcentaje de la sociedad argentina no tenga pertenencia política. Lo que antes era que todo el mundo era radical o peronista, hoy ha quedado reducido a campamentos muy pequeños. Sí. Digamos que se podría decir que el peronismo es entre un 15 y un 18% de la sociedad, según la encuesta, y que el radicalismo es entre un 5 y un 10% de la sociedad, según la encuesta, y que el kirchnerismo es entre un 7 y un 11% de la sociedad, según la encuesta. Sí. Es decir, unidades muy pequeñas de gente que se siente una cosa. La mayoría de los argentinos hoy, por suerte, son personas independientes que toman una decisión electoral en cada ocasión conforme a lo que cree que le conviene. Perfecto. Eso se parece muchísimo a civilización. Lo otro, el fanatismo de cuna, se parece mucho al fútbol. Es cierto. Jorge, como siempre es un placer, como siempre es un gusto, como siempre sos una de las personas más capacitadas en el análisis político, así que agradecerte profundamente y decirte que tengas una hermosa noche y como siempre un gusto, señor Jorge Giacobbe. Gracias, Gracias Jorge. por tenerme en cuenta, un beso grande. Chao, beso enorme, Jorgito, chao, chao.